Por cierto, California trae un presupuesto de cientos de millones de dólares para la salud mental. No sé si viste el anuncio de California. ¿Aquí cuándo van a empezar? Con prevención y salud mental, con campañas de salud mental. No he visto nada. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Muy buen día y muy buen día a todo el auditorio. No he visto yo campañas de prevención de salud mental Sí. en el gobierno actual de Sonora. Yo no he visto una campaña fuerte contra las adicciones, de salud mental. Yo no he visto. Digo, a lo mejor tú sí, yo no sé, Bueno, pero... veremos veremos cosas grandes y maravillosas y cosas raras nunca vistas, ¿no? Exacto. No, pero en serio, a ver, yo sí hay que tomar este tema. Por eso, fíjese, el área de oportunidad, es un área de oportunidad. Están hablando del combate a las drogas y, de hecho, ya con la detección de Caro Quintero, como que ha bajado el horror de la sangre. Ahora trabajar, ¿dónde están las campañas de salud mental en Sonora? ¿Dónde está una campaña de ir por esos jóvenes que están, el fentanilo? Ve lo que está pasando en San Diego, en las calles de San Diego. Las detecciones de fentanilo en la frontera de Arizona. Lo que pasa en Filadelfia, lo que está pasando en las calles de Sonora. ¿Dónde están las Secretaría de Salud con campañas de prevención? Pero Oscar Cerrato, no te quiero robar tu tiempo, discúlpame, es que el tema me fascina y esta es la solución a tantas cosas que estamos viendo. Por eso Sí, hemos ido. y qué bueno que toques el tema porque lo que quiero tocar ahora es el tema, pues yo creo que trascendental, que es el de la educación. La semana pasada el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo bien designar una secretaria de educación. Y digo tuvo bien porque es dentro de sus facultades. Se nos olvida de que es una facultad personalísima del gobernante nombrar a los secretarios de despacho. Lo es a nivel nacional y lo es a nivel Sonora. A nivel Sonora nada más hay un asterisco en el secretario de Seguridad de que el gobernador en una torpe reforma se lo manda el Congreso, pero es una facultad personalísima que lo pueden hacer y más allá de buscar definir si Leticia Ramírez es competente o no, que a todas luces, o por lo que se ha escuchado, no es la persona idónea. Pero yo creo que no debemos de evaluar a Leticia Ramírez, tenemos que evaluar al presidente, porque al final del día es su decisión personalísima. Y aquellos que se rasgan las vestiduras, pues tenemos que recordar nada más, viendo la lista de los anteriores secretarios de Educación, pues Enrique Peña Nieto tuvo 3, a Aumelio Chaufet, a Aurelio Nuño y a Otto Granados, ¿no? Felipe Calderón tuvo a Josefina Vázquez Mota, Alfonso Lujambia, de Córdoba Villalobos, y nos vamos para atrás en la historia y los perfiles de la Secretaría de Educación han sido más políticos que educadores. El problema es de que privilegian la función política sobre la función educativa. Nadie va... Delfina Gómez se fue a candidata, calentó la silla y se fue la candidata, se va de candidata al Estado de México. Sí, 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 o sea, ¿cuál es la función de un secretario de Educación? Pues evidentemente es administrar, y hay un recurso humano que administrar, y tanto Delfina Gómez Álvarez como Leticia Ramírez pues traen una fuerte simpatía de los sindicatos, pero vienen a una función política electoral, que está impactando en el tema educativo. De acuerdo a las estadísticas del mismo gobierno, a INEGI, hay 24.4 millones de personas con rezago educativo en este país. Estamos hablando del 20% de la población, casi el 20%, 19 y piquito por ciento de la población con rezago educativo. En la pandemia a 2021, de acuerdo a INEGI, 5.2 millones de personas habían dejado la educación, de los cuales 1.3 millones se estima que lo hicieron por COVID y 1.6 millones por recursos económicos. Hablando de que ha habido transferencias extraordinarias para apoyar a la educación. En este contexto, el privilegiar
la función política sobre la función educativa, pues es preocupante porque lo que deberíamos estar escuchando de la Secretaría de Educación y de la Secretaría a nivel federal y a nivel estatal, que la próxima semana entran ya a la escuela aquí en Sonora, pues es cómo van a remediar el rezago educativo de estos 2 años de pandemia. Aparentemente por los anuncios van tarde porque apenas están hablando del presupuesto para reparación de escuelas que lo anunció el Temo Galindo, y escuchaba ayer de que estaban llamando a los padres de familia para ir a limpiar las escuelas y rehabilitarlas cuando estamos a escasos días de que inicie. Hay rezago educativo. Hay un rezago educativo importante y en la mañana se festejaba de que había una inversión extranjera inédita en este país en los primeros 6 meses, quitando el efecto de Aeroméxico y Televisa de 20,000 millones de dólares. Pero nada más para ponerlo en contexto, hoy en la mañana también se anunció una inversión importante en Arizona de 30,000 millones de dólares de una sola empresa de Intel que va a construir semiconductores en el área conurbada de Phoenix. Van a ampliar su capacidad. Órale. Entonces, nada más de una sola empresa en un solo estado, en una sola ciudad, van a tener una inversión superior a toda la inversión extranjera directa que se anunció hoy en la mañana por parte del presidente en los 6 meses del año. Parecería ser que nos estamos jactando de pequeños logros cuando el mundo se está moviendo a pasos agigantados. Y en este contexto es importante decir de que en esos raros y sospechosos movimientos, el viernes, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, publican un acuerdo educativo que no lo hace la secretaria de Educación entrante, lo firma Delfina Gómez Álvarez. Y aquel plan piloto que habían anunciado de la nueva escuela mexicana, que lo iban a hacer en 30 escuelas, en 30 estados, pues ya cambió. Ahora es en todas las escuelas, en todo el país. Ya no es un piloto, es una reforma educativa, lo cual sin pilotear lo van a implementar en los primeros grados de cada curso, porque los que ya están en segundo grado en adelante, pues van a seguir con el esquema anterior. Es un experimento masivo donde, si bien no hay que criticar que porque cada gobierno busca imponer un plan educativo de acuerdo a su ideología y su visión de mundo, yo creo que sí tenemos que cuestionarnos cuál es la función de la educación desde el punto de vista de preparar a los niños y jóvenes para competir en un entorno global, competitivo, y de que desde el punto de vista del mundo laboral las barreras y las fronteras han sido superadas. Vemos aquí en Sonora jóvenes que están desarrollando software para empresas mundiales y viven aquí en Sonora. Vemos una gran movilidad de los jóvenes donde están logrando pues grandes avances laborales, pero por otro lado vemos ese otro México donde tenemos un rezago educativo y se están graduando analfabetas funcionales en español, en matemáticas y en capacidad de resolver problemas. Estos jóvenes, y con este rezago educativo que nos deja la pandemia, no van a tener la capacidad de competir en un mundo cada vez más complejo, cada vez más tecnológico, y vayan ustedes a cualquier tienda de conveniencia. Y con 2 años perdidos. Oscar, conclusión con tu excelente análisis que tienes. A ver. Para concluir, la educación es muy importante. Tenemos
que dejarnos todas esas telarañas mentales, todos esos conflictos partidistas. Y creo que el punto de encuentro que tenemos como sociedad, más allá de sus filias, fobias y lo demás, es la educación de los niños. No podemos dejar 24.4 millones de personas en México con un rezago educativo. No podemos permitir que 5 millones de mexicanos hayan abandonado la escuela a 2021. Espérate las estadísticas de 2022 y apenas vamos a saber cuál es el desastre. Me preocupa de que se esté privilegiando la grilla partidista o la función política sobre la función educativa. No critico el nombramiento de la secretaria de Educación desde el punto de vista de que pues, era un personaje desconocido. Creo que no es el perfil, no por su falta de conocimientos, porque como mencionaba algunos de los nombres anteriores, pues tampoco eran grandes educadores. Lo que sí critico es de que se esté privilegiando la grilla partidista o se esté privilegiando el esfuerzo electoral cuando debería de pensarse en cómo se va a revertir el rezago educativo consecuencia de la pandemia. Tenemos un país donde hay 55.7 millones de pobres a nivel nacional, y esto a 2020. Los efectos de la pandemia 2022, el número de pobres ha aumentado. El número de pobres que hay por carencia de servicios de salud es de 35.7 millones de personas a 2020. El tema de hambre, el tema de seguridad social, el tema de acceso básico a la vivienda, estamos en un serio problema. La visión aquella del presidente que en su Plan Nacional de Desarrollo decía, nadie padecerá de hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales. Esta es la visión del presidente en su epílogo, su visión 2024. Ya no se logró. Estamos ante la misma métrica que pone el presidente en una administración fallida. No podemos permitir que exista una generación perdida y si no entramos al tema educativo de lleno, vamos a tener una generación perdida y esto sería un crimen, ahora sí, de Estado, contra los niños y jóvenes de este país. Muchas gracias, Óscar Serrato. Nos vemos el próximo. Muy buen día a todo el auditorio.